En cuanto Chu, el protagonista de la historia, vio la mesa llena de comida casera, sus ojos se iluminaron y se le hizo agua en la boca. La mujer que prácticamente era su madre le preguntó quién le había pedido que se fuera de casa y viviera por su cuenta, a lo que el joven respondió que ya tenía 27 años y necesitaba ocuparse de sus propios asuntos. Entonces la mujer señaló que aunque tuviera 27 años, todavía vivía aquí, hasta que su conversación fue interrumpida por la aparición de otro joven, Huang, que le anunció a su madre que él también comería, y mientras tanto la mujer comenzó a quejarse con Chu de que su hijo era muy indiferente con ella y que no disfrutaba para nada de estar con él. El joven le hizo notar a la mujer que la expresión facial de su hijo indicaba lo contrario, mientras Huang, mientras tanto, le pidió al joven que expresara sus pensamientos en su presencia. Como respuesta, Chu le ordenó que no se le acercara tan de repente, especialmente no por la espalda, y mucho menos que lo asustara para aclarar un poco la situación. Hay que decir que cuando Chu era un adolescente, ocurrió un incidente muy grave que cambió su vida por completo. A raíz del derrumbe de un gran puente que ocurrió por una razón desconocida, mucha gente resultó herida, incluida la familia del joven. El joven protagonista que sobrevivió escuchó a unas enfermeras discutir que se había quedado completamente sin familiares. Desde entonces, Chu ha estado solo porque no hubo ningún milagro con sus padres. Aunque estuvieron en la unidad de cuidados intensivos durante varios días, su amigo Juan fue a verlo al hospital un poco más tarde y le ofreció irse a casa con él diciendo que ya le habían dado el alta. La casera lo llevó a su casa y lo sentó a la mesa, iniciando una conversación mencionando que la comida del hospital no era muy buena, y luego intentó alimentar al huérfano. El chico descubrió que su tío, su último pariente, había muerto en un accidente de coche, por lo que esta mujer se hizo cargo de él. Chu se había hecho amigo de Juan, el hijo de la casera, antes del incidente, y su amistad no hizo más que fortalecerse después, y ahora Chu devoraba felizmente la comida casera de esta mujer y le pidió a Juan que lo esperara, ya que había cambiado de opinión sobre comer y decidió picar algo por la noche mientras estaban en la parada del autobús. Chu se enteró de que Juan iba a estudiar, y cuando éste le preguntó a dónde iba, él escuchó una respuesta vaga que sugería que esperaba un autobús que llegaría en 20 minutos. Juan supuso que Chu iba a trabajar, a lo que él respondió que su trabajo era temporal con pagos diarios, y continuó explicando sonando más como excusas, y luego cambió rápidamente la conversación hacia el autobús que se acercaba. Se despidieron y Chu se quedó solo con sus pensamientos, reflexionando sobre que el tiempo de hoy era bastante bueno en realidad, no tenía nada que hacer y caminó lentamente hacia casa hasta que escuchó su teléfono que le notificaba un nuevo mensaje, por el cual se enteró de que el paquete que había estado esperando finalmente había llegado. Abriendo la caja, Chu sacó su contenido, pero el objeto se manifestó de forma extraña, flotando por la habitación y suspendido cerca del techo como una nube o esfera rosa con cola. El objeto no identificado también habló, se presentó amablemente como Sonny y explicó que estaba aquí para cumplir sus deseos. Mientras el ser con cola, Sonny le pidió al chico que hiciera un contrato con él y se convirtiera en su mago. Chu no dudó, y Sonny se alegró sinceramente de que lo escuchara y aún mejor que lo entendiera. Cuando el chico preguntó sobre su acuerdo, la nube rosa le dejó claro que simplemente no tenía más opción que aceptar. Sonny justificó sus palabras afirmando que Chu realmente desea que se cumpla su deseo, tras lo cual señaló que si le daba poder, podría luchar por él. Aunque el chico tuviera dudas sobre la realidad de lo que estaba pasando, estaba completamente cautivado por las palabras del ser con cola sobre cómo su sueño más profundo se haría realidad, y él tenía uno. Sonny le dijo a Chu que las fuerzas de la oscuridad que habían estado selladas hasta ahora habían sido liberadas, y los monstruos habían irrumpido en el mundo humano, lo que podría llevar a la rápida desaparición de la humanidad. El chico se enteró de que se necesitaban magos para destruir a los monstruos y renovar el sello que contenía la oscuridad, y luego añadió que se alegraba de conocer a un joven tan desesperado y que estaba listo para cooperar precisamente con él. Antes de que Chu pudiera decirle su deseo a Sonny satisfecho con el trabajo completado, el primer monstruo vino al encuentro del nuevo mago. Directamente a su casa, el chico le preguntó al pequeño ser con cola qué era eso, y él le informó con calma sobre la aparición del monstruo y luego le aconsejó que se armara con su nueva herramienta lo más rápido posible y se transformara en su forma de combate. Chu alcanzó a quejarse un poco, pero no había tiempo para discusiones, así que se armó con la herramienta milagrosa e inmediatamente sintió la transformación. Literalmente, en unos pocos segundos estaba vestido con un traje de batalla y armado con una espada de verdad. Sonny instó al chico a deshacerse de este monstruo lo más rápido posible, pero no podía creer su transformación, y pasó un tiempo acostumbrándose a sus nuevas sensaciones, y al significativo aumento de fuerza, Chu admitió estar un poco asustado, pero Sonny finalmente le pidió que no lo mirara a él, sino que esquivara el ataque del monstruo, el cual, por cierto, se lanzó a la batalla. La monstruosa criatura no perdió tiempo y, soltando sus largos tentáculos, rápidamente derribó al chico al suelo. Luego sujetó firmemente el cuerpo de Chu. Capturando a su víctima, Chu no tenía intención de rendirse, pero pronto se dio cuenta de que su oponente no era tan simple como había pensado inicialmente en cierto momento.
El chico sintió miedo cuando el monstruo le ató las manos y los pies, dejándolo sin idea alguna de cómo salvarse, pero poco después los dientes de Chu entraron en acción al morder el tentáculo más cercano del monstruo, que irritado soltó a su víctima el monstruo derribado, que había arruinado la casa del chico. Parecía derrotado y probablemente se escabulló para lamentarse en su oscuridad, mientras la casa de Chu se restauraba rápidamente con magia. El chico volvió a su estado normal, y Sonny estaba satisfecho con el trabajo de su valiente mago, añadiendo que cuando el monstruo desaparece, el poder de la oscuridad también lo hace. Chu estaba asombrado por el método de ataque del monstruo y comenzó a preguntarle a Sunny de qué se trataba todo, pero este último añadió inocentemente que no había tenido la oportunidad de informarle de todos los detalles de su cooperación. Al día siguiente, el mismo sol cálido recibió a otro personaje de esta historia y el aroma del café impregnándolo todo. Alegrándose de estas pequeñas cosas de camino al trabajo, Jin entró en la cafetería con un grito de alegría al ver a Chu hasta que notó el estado preocupado de su compañero. Inmediatamente empezó a preguntarle qué le había pasado, pero Chu respondió que simplemente no pudo dormir en toda la noche y no quería confesarle a su amigo la pesadilla que había experimentado. Su terror fue interrumpido por el despertador que llevaba sonando en su oído los últimos 10 minutos y Chu, despertando agitado, celebró que esta vez, afortunadamente, solo había sido un sueño entre las almohadas. El chico encontró a Sonny, que justo murmuraba preguntando qué tal había dormido y sin esperar respuesta, anunció que quería dormir y le pidió a Chu que no lo molestara mientras el chico asimilaba la noche que acababa de vivir. Reflexionando sobre lo que estaba pasando en su vida, de repente, un tembloroso Jin apareció ante él y le rogó que atrapara una araña. Chu mostró su heroísmo al capturar a la criatura de 8 patas, la cual ahora planeaban liberar juntos para que anduviera libremente para que pudiera vivir y asustar a alguien más. Su amigo salió corriendo para salvar el pellejo, y Chu comentó la situación recordando el dicho de que si una araña aparece por la mañana, trae consigo un buen invitado. Jin se rió y supuso que al menos el invitado no se parecería a esa criatura de 8 patas. Y de repente Chu vio a Juan acercándose a su cafetería, quien sonrió amablemente a su amigo al oír la pregunta de qué hacía allí a estas horas. Juan respondió que se suponía que tenía clases, pero surgió una oportunidad, así que decidió visitar la cafetería. Cuando Chu le preguntó por qué había venido de tan lejos, se enteró de que Juan quería decirle algo. Chu invitó a Juan a pasar y a desayunar con ellos, ofreciéndole un americano recién hecho y un delicioso tiramisú. Jin observaba a los dos chicos hasta que ocurrió algo imprevisto. Chu apenas tuvo tiempo de darse la vuelta cuando vio que Juan estaba completamente cubierto de telarañas de pies a cabeza, suspendido del techo e inconsciente. Jin, completamente horrorizado, solo pudo murmurarle a Chu que la araña estaba otra vez dentro del edificio. El protagonista, ahora un mago elegido por Sonny, mantuvo la compostura y solo pudo pedirle a su compañero que lo esperara un poco más, prometiendo volver pronto. El monstruo araña atrapó rápidamente a su segunda víctima con sus telarañas, pero al darse cuenta de que no era el joven por el que había venido, se sentó insatisfecho esperando al siguiente chico. Después de unos minutos, Chu apareció en el pasillo con atuendo de batalla y declaró que no tenía intención de perdonarle la vida, no por atreverse a dañar a sus amigos, especialmente a Juan. El monstruo araña siseó astutamente que tales amenazas no le impedirían ejecutar su plan y se preparó para atacar al chico. Chu tenía suficiente fuerza y agilidad para evitar cualquiera de los escupitajos de telaraña del monstruo, lo cual le complació. Pero la criatura comentó que las arañas no tejen telarañas para atacar a sus presas. Entonces el chico escuchó lo que sonaba como una afirmación juguetona del monstruo de que lo hacen precisamente para capturar a sus presas. La criatura araña no ocultó el hecho de que después de capturar a su presa la disuelven lentamente y luego la consumen mientras se acercaba al chico y dejaba caer unas gotas de su saliva sobre él. Al principio Chu notó que su cuerpo se calentaba, luego sintió debilidad y alarmado, le preguntó al monstruo qué le había hecho. El monstruo araña reiteró que él y los de su especie disuelven lentamente a la presa capturada y luego la consumen, mientras el chico, mientras tanto, sentía su cuerpo tensarse y la conciencia desvanecerse mientras la criatura continuaba con sus sucias artimañas. En un momento, el monstruo notó una mirada de piedad en los ojos de Chu dirigida hacia Juan e inmediatamente sospechó de cómo manipular al nuevo mago para prolongar su disfrute de la caza cuando la araña decidió encargarse de Juan. Chu encontró una manera de liberarse y atacar al monstruo abalanzándose sobre él por detrás y arrancándole las extremidades en el proceso. Cuando todo concluyó y los chicos se despidieron, Juan se dio cuenta de que se había quedado dormido y ahora llegaba tarde a clase. Él también le preguntó a Chu por qué no lo había despertado, pero Chu solo bromeó y lo instó a tomar el autobús. El chico se sintió profundamente entristecido, porque su amigo había venido a su lugar de trabajo por primera vez en mucho tiempo y ahora todo resultó bastante diferente de lo que había esperado. Sin embargo, luego recibió un cumplido de Jin expresando admiración por su talento y confianza en sus habilidades similares a las de un mago. Chu ahora estaba desconcertado sobre por qué Jin de repente recordaba su encuentro con el monstruo, pero su interlocutor seguía encontrando agradable cada detalle. Luego le preguntó a Chu directamente si lo que había visto era un secreto por la noche mientras estaba en casa.
Sonny le preguntó al chico cómo le había ido el día, admitiendo una vez más que había tenido mucho sueño por la mañana. Frustrado por los eventos del día, Chu fue inmediatamente a golpear el saco de boxeo diciendo que casi pierde la cabeza. Cuando un extraño monstruo araña lo atacó, Sonny, lleno de entusiasmo por la vida, le respondió al mago que ya que estaba vivo, debió haber hecho un buen trabajo cuando notó al chico desconocido detrás de Chu. Rápidamente comentó que solo era un juguete ordinario. Jin le sonrió al que movía la cola y respondió que en realidad había visto y oído todo, así que fingir era inútil. Chu le explicó a Sonny que después de que el monstruo desapareciera, los recuerdos de este chico permanecieron con él, así que lo llevó a casa para averiguar qué había pasado. Sonny decidió golpear a Jin varias veces, probablemente para borrarle la memoria a golpes, pero como resultado él solo comenzó a molestarse y a quejarse. La nube rosa informó a los presentes que había un grupo de personas que tenían la habilidad de resistir cualquier hechizo de memoria, e incluso se maravilló de que tal persona apareciera tan pronto en el camino de su mago. Sonny se apresuró a armarse con un gran cuchillo, declarando que si la magia no podía con tal persona, entonces se usaría la fuerza física para suprimir cualquier recuerdo. Jin suplicó que le perdonaran la vida prometiendo no revelar ningún secreto, e insistió en que no quería que el protagonista tuviera problemas por su culpa. Sonny reemplazó la ira con piedad y Jin, entre otras cosas. Notó un libro sobre el dominio de la espada mientras Chu se apresuraba a explicar que su arma era una espada, pero todavía no podía pelear bien con ella. El chico le pidió a su amigo que sostuviera el libro abierto en una página determinada, mientras tomaba en su mano su espada castigadora de monstruos, y confesó que cuando aún era estudiante tenía un entrenamiento físico bastante bueno. Sonny le pidió a Chu que cerrara los ojos mientras permanecía en esa posición y también que concentrara su energía en las yemas de sus dedos. Luego, esta esfera rosa le ordenó a su mago que pronunciara una frase específica y atacara con un grito el escritorio de trabajo. Chu se apresuró a pronunciar la frase sugerida y asestar un golpe brillante a los muebles, exactamente como Sonny le recomendó. La esfera rosa anunció solemnemente que le había dado más fuerza al chico, orgullosa de sí misma. Y Chu, indignado, le preguntó a Sonny por qué le contaba todos esos detalles recién ahora. El protagonista incluso derramó una lágrima, recordando lo asustado que estaba durante el ataque del monstruo araña, pero nadie escuchó su sufrimiento. Jin intentó consolar a su amigo con palabras, diciendo que todo eso sonaba extremadamente peligroso, después de lo cual le preguntó a su compañero por qué estaba haciendo todo esto. Chu pensó por un momento y luego confesó que tenía un deseo, por el cual estaba dispuesto a soportar incluso tal peligro. Jin reaccionó comprensivamente y agregó: si Chu realmente continuaba con esta empresa, estaba listo para apoyarlo en todo. El protagonista se sorprendió por las palabras de su amigo, después de lo cual le agradeció, y Jin explicó que incluso estaba dispuesto a sustituirlo durante los turnos. Si tenía que ausentarse del trabajo para luchar contra monstruos, Sonny quizás estaba incluso más feliz que todos los demás. Y se apresuró a elogiar al mago, diciendo que había conseguido un asistente maravilloso, y de repente oyeron un fuerte golpe en la puerta, así como la voz de la casera que le pidió que abriera la puerta para poder asegurarse de que todo estaba bien. Explicando su visita por el ruido que provenía de su apartamento, Chu suplicó a la Sonny que restaurara la mesa destrozada a su forma original, pero la nube rosa amablemente respondió que no podía hacer eso. Mientras el chico acusaba a la esfera con cola de decirle que atacara él mismo esta mesa, la casera estaba ansiosa por ver al inquilino al día siguiente. Chu estaba completamente perdido con la elección de su ropa para la cita con Juan, que había esperado durante tanto tiempo, y Sonny intentó ayudarlo sin éxito. Los chicos habían acordado hace un tiempo ir al cine juntos, de que Wong realmente quería ver. Chu ahora le pidió a Sonny que no lo siguiera y no le causara ningún problema, sino que se relajara en compañía de su amigo. El protagonista finalmente se decidió por un atuendo casual, aunque estaba un poco entristecido porque quería lucir a la moda al acercarse al cine. Chu llamó a su amigo para confirmar si estaba allí y le informó que él mismo prácticamente había llegado al cine. Como Juan ya estaba sentado adentro, le pidió a su amigo que no se apresurara, asegurándole que todo estaba bien. Toda su conversación fue interrumpida accidentalmente y Chu se preocupó, así que se apresuró a entrar para subir al piso requerido. Entró en el ascensor e incluso escuchó al sistema anunciar que las puertas estaban cerrando todo. Parecía estar bien. Pero Chu no podía quitarse la sensación de ansiedad. Cuando comenzó a analizar la situación, supuso que, tal vez porque hoy era un día laborable, podría no haber nadie más aquí. Apenas tuvo tiempo de distraerse con otros pensamientos, cuando de repente un humo espeso comenzó a llenar el ascensor y por supuesto concluyó que debía haber un incendio en el piso al que se dirigía. Además, Chu notó que no solo no había nadie alrededor, sino que ni siquiera podía oír un sonido. Así que toda la situación era innegablemente desconcertante para él, por lo tanto decidió estar en alerta máxima, anticipando un ataque de monstruo en cualquier momento. Salió del ascensor y comenzó a llamar a su amigo, tratando de ver a alguien en medio del espeso humo. Chu se dio cuenta de que había estado poniendo a Juan en peligro todo este tiempo y se reprendió a sí mismo con términos poco halagadores. De repente su amigo emergió del humo también llamándolo e intentando encontrarlo al ver a Juan sano y salvo. Chu no pudo contener su alegría. El chico le dijo a su amigo que el extintor de incendios resultó estar defectuoso. Y Chu dudaba si podía simplemente irse sin asegurarse de si el monstruo era la causa de este incidente o no como resultado de lo sucedido.
Juan sugirió que Chu pasara la noche en su casa, pero el chico dudaba si sería la decisión correcta por su parte, especialmente considerando el elemento sorpresa. Pero aún así aceptó la oferta de su amigo. Mientras Chu yacía en la habitación esperando a Juan, se encontró pensando que esta habitación no había cambiado en absoluto. También reflexionó sobre cómo cada rastro que había sido tan familiar finalmente se volvió desconocido para él. En sus pensamientos, el chico pasó bastante tiempo hasta que su amigo apareció y se ofreció a buscarle ropa cómoda, pero aún así decidió volver a casa, aunque Juan no entendía sus deseos en absoluto. Chu recuperó la conciencia en el ascensor, recordando las palabras de Juan de que la ilusión es solo un engaño y que necesita regresar. Cuando salió del ascensor vio a la gente moverse con calma y charlar entre ellos. Mientras se daba cuenta de que llevaba 1 hora y media en el ascensor completamente absorto, pronto Juan se le acercó y le informó que estaba preocupado, y Chu se enteró de que la película ya había terminado y su amigo tenía hambre. Luego decidieron ir a un restaurante para calmar su hambre, y Chu quería despejar su mente después del extraño sueño que lo invadió. En el ascensor, así como de la situación en general, el protagonista le preguntó a su amigo por qué lo esperó todo este tiempo y ni siquiera preguntó qué pasó y qué causó su retraso. Juan le respondió a Chu que lo conoce lo suficientemente bien y sabe aún mejor que no es el tipo de persona que rompe promesas sin una razón importante. Luego, el interlocutor sugirió que quizás Chu había enfrentado algunas dificultades que eran difíciles de explicar. Juan no esperaba una respuesta a esta pregunta, y luego agregó que incluso si Chu tuviera algunos secretos, no era un motivo para odiarlo, y le pidió que lo compartiera solo cuando estuviera listo, a lo cual a Chu no le quedó más remedio que confirmar las palabras del interlocutor. Mientras los amigos regresaban a casa, Chu se sorprendió pensando que, aunque no pudieron ver la película juntos, todavía estaba contento de encontrarse con Juan y en general lo pasó bien. Mientras se despedían, para gran sorpresa de Chu, Juan lo invitó a pasar la noche en su casa, igual que en su sueño del ascensor. Entonces el chico empezó a preocuparse, preguntándose si la ilusión había tomado control de su mente. De nuevo, decidió aceptar la propuesta de Juan, aunque estaba completamente perdido sin saber cómo responder correctamente y cómo comportarse. Chu intentó comparar esa ilusión con los eventos reales, mientras Juan, entretanto, trajo un cambio de ropa e informó al invitado que él mismo dormiría en el suelo, ofreciéndole la cama para descansar. Bueno, por mucho que Chu quería dormir, le costó conciliar el sueño hasta que finalmente se quedó profundamente dormido. Es necesario conocer un poco a Juan, quien también perdió a su padre prematuramente siendo aún un adolescente. Él tomó esta pérdida muy mal e incluso se negaba a comer, aunque su madre le rogaba que comiera al menos un poco para intentar sacar a su hijo de tal estado depresivo. La mujer le sugirió que se hiciera amigo de un chico cuya familia se había mudado a su casa en el primer piso, asumiendo que de esta manera tendría un amigo y pasaría el proceso de duelo con él. Cuando el joven Juan aceptó la propuesta de su madre, la mujer se apresuró a conocer a la familia, que acababa de firmar un contrato de alquiler, y a quienes encontró gente muy agradable. Le informó a los padres de Chu que los trabajadores habían terminado de instalar el piso y pronto podrían mudar sus cosas e instalarse por completo, a lo que la joven familia agradeció a la propietaria. E incluso confesaron su preocupación de que su hijo no tenía amigos, así que ahora expresaron su alegría de que hubiera un chico de su edad. Aquí los chicos realmente congeniaron y pasaban mucho tiempo juntos. La mamá de Juan incluso se preocupó de que últimamente no tenía suficiente tiempo para pasar con su hijo y no sabía cómo arreglar la situación. Una vez Juan vino como de costumbre a ver a Chu, pero encontró trabajadores sacando muebles empacados y las pertenencias de la familia. Cuando los chicos se encontraron un poco más tarde, Juan se apresuró a preguntarle a su amigo si se mudaban, y Chu explicó que todo era por el trabajo de su padre, y luego añadió que todo pasó de repente, así que ni siquiera tuvo tiempo de decírselo. Juan le pidió a su amigo que no se fuera, argumentando que no quería separarse e incluso sugirió mudarse con él. Chu tranquilizó a su amigo, diciendo que todo estaría bien y señaló que algún día volverían a vivir cerca, después de lo cual selló su promesa entrelazando sus meñiques. Chu realmente no quería irse. E incluso en el camino lloró al dejar su lugar familiar hasta que vio la ciudad a la que se suponía que iban. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntar a sus padres cómo era esa gran ciudad antes de que se derrumbara y arrastrara a la gente consigo. Dejando también a muchos heridos, la mamá de Juan se enteró por las noticias de que el puente se había derrumbado y la operación de rescate ya había comenzado y llevaba varios días, porque el accidente se había cobrado muchas vidas. Y el presentador también señaló que la causa del derrumbe seguía siendo desconocida. Pasaron los días y la mujer no podía llegar a su hijo, que nunca salía de su habitación y se negaba a comer constantemente. Cuando se enteraron de que la familia de Chu también estuvo involucrada en el accidente, la madre de Juan tuvo que esforzarse aún más para llegar a su hijo para consolar de algún modo a su angustiado niño. Pero todo lo que oyó como respuesta fue el ultimátum de Juan, informando a su madre que solo comería junto a Chu. Un día sonó el teléfono en su casa. Y cuando la madre de Juan escuchó la noticia, no pudo contener las lágrimas y agradeció sinceramente a quien llamó. Después de la llamada, le dijo a su hijo que había recibido una llamada del hospital informándole que Chu finalmente había recuperado la conciencia. Corrieron a ver al niño herido y la madre de Juan decidió hacerle una pregunta a su hijo que era importante para su familia. Cuando él estaba a punto de responder, ella le preguntó a su hijo qué le parecería que Chu
viviera con la familia tras su recuperación. Juan se alegró mucho de oír esta noticia y su madre le explicó a su hijo que los padres de Chu ahora se habían ido al cielo y que no tenía otros parientes, así que decidió acogerlo. La mujer intentó explicarle a su hijo que Chu no tenía a nadie más que ellos, para cuidarlo. Pero su hijo no se opuso a la decisión de su madre. Ahora llegó la mañana y Chu se despertó, pero se sentía muy distraído. Inmediatamente notó que Juan estaba despierto e incluso había guardado sus cosas, se levantó y dio una vuelta. Y descubrió que el dueño del apartamento no estaba en casa y hasta se ofendió un poco de que no lo despertara al irse. Pero entonces encontró una nota donde Juan explicaba que el invitado dormía tan profundamente que no quiso despertarlo. Y también le pedía que comiera algo antes de irse. Chu volvió a su casa disfrutando del buen tiempo y el buen humor. Y cuando se encontró una caja con un contenido vivo y peludo, empezó a mirar a su alrededor tratando de averiguar dónde estaba el dueño de este lindo cachorro. E incluso se enfadó de cómo pudo dejarlo en medio de la calle, pero entonces encontró la inscripción, que contenía una petición junto con una súplica para que se llevaran al peludito a casa y Chu no pudo resistirse. Aunque al principio intentó negarse a la petición, aludiendo a que ya tenía un animal muy dañino en su casa. Como resultado, el chico volvió a casa con la caja y todo su contenido. Y con la idea de que intentaría negociar con Sonny pidiéndole al perro que se portara bien mientras Chu jugaba con él, llamándolo buen chico, Sonny intentó explicarle al mago que este buen chico bien podría resultar ser un monstruo peligroso por alguna razón. El protagonista no pensó en ello, y solo ahora empezó a pensar que incluso un tan lindo animal peludo puede ser cualquier cosa, aunque luego miró de nuevo a esos ojos llenos de lealtad, y le anunció a Sonny que su suposición era completamente infundada y que ese no podía ser el caso. A lo que la nube rosa hizo una mueca de disgusto. Chu le dijo a Sonny que incluso habían logrado ir al veterinario, en quien les dijo que el perro estaba en perfecto estado de salud y añadió que irían a por una vacuna adicional. A la próxima semana, Chu le pidió a Sonny que cuidara del perro mientras él se iba a trabajar, pero Sonny seguía mostrando su descontento. Pero el chico estaba seguro de sí mismo y convenció a Sonny de que no era un monstruo en absoluto, sino un verdadero ángel. E incluso amenazó al de mejillas rosadas pidiéndole que no tocara el perro peludo y se fue a la ducha. Todo estaba bien. Hasta que Chu oyó que alguien lo llamaba por su nombre, así que decidió ver con cautela quién era el que de repente quería verlo. Sonny intentó explicar que era el cachorro que había recogido y traído a casa, pero Chu estaba más interesado en la transformación inversa de su amigo, que le preguntaba a su dueño con lágrimas en los ojos si ya no lo necesitaba. Chu se quedó momentáneamente confundido sobre qué hacer en esta situación, pero entonces decidió transformarse rápidamente en su forma marcial y usar de nuevo su patada de mago brillante cuando la pelea terminó. El protagonista estaba tirado en el suelo de la cocina con la ropa de su madre porque había salido de la ducha desnudo y estaba completamente indefenso, e incluso pensó que a este ritmo se enfrentaba a una muerte inminente un par de horas más tarde. Lo visitó Jin, quien inmediatamente le dijo que se veía terrible. El amigo le dijo que necesitaba dormir un poco, y prometió cubrirlo en el trabajo y le pidió que le contara los detalles de lo sucedido. Chu dijo que se estaba duchando y que simplemente se olvidó de vestirse, pero Jin dudó que ese fuera el caso. Sonny se ofreció a confirmar la historia de Chu, a lo que Jin dijo que no era tan estúpido, y añadió que esperaba una respuesta sincera. Su conversación fue interrumpida por una llamada de Juan, y Jin vio la reacción de Chu mientras continuaba observándolo. Este último se convirtió en un oyente involuntario de la conversación y luego murmuró por lo bajo mientras sacaba la medicina que había comprado para su amigo, deseando a veces poderse tonto. Chu finalmente comió algo y se tomó la medicina. Luego le agradeció a Jin y le dijo que se lo devolvería con creces la próxima vez. El chico le dijo a Chu que no se preocupara por eso porque entendía que estaba enfermo por haber trabajado demasiado y luego le preguntó de nuevo si tenía que ser un mago. El protagonista compartió sus experiencias y admitió que a veces luchar contra monstruos no da tanto miedo como decirle a alguien la verdad. El chico le dijo a su amigo que después del accidente se sentía como si estuviera rodeado de oscuridad y admitió que tenía miedo de vivir. Además, tenía pesadillas de las que no pudo deshacerse durante muchos años y andaba sintiéndose fuera de lugar. Jin descubrió que una vez un Chu distraído casi fue atropellado por un coche y solo gracias a Juan sobrevivió porque este último simplemente lo empujó fuera de la carretera en los últimos segundos antes de la colisión. El protagonista también le dijo a su compañero que cuando estaba enfermo era su amigo quien siempre estaba allí junto a su cama, cuidando sus sueños, siendo la única luz que lo ayudó a sobrevivir una y otra vez. Jin esta vez aprendió casi todo lo que había en el corazón de este joven sufriente que honestamente reveló los rincones secretos de su alma aunque estaba en un estado febril. Chu continuó hablando de las trampas de sus miedos en las que había estado desde la infancia y que no podía admitirle al protagonista. Al final de su confesión, por así decirlo, admitió que le gustaría que su amigo lo salvara de nuevo. Chu se disculpó por haber hablado demasiado y dijo que tenía mucho sueño, y Jin sugirió que la medicación probablemente estaba empezando a hacer efecto y luego le deseó a su compañero una pronta recuperación. Cuando estaba a punto de irse, vio un mensaje en el teléfono de Chu donde Juan escribió que había encontrado su cargador y que estaría en la cafetería por la noche para devolverlo. Jin no hizo nada aunque sabía que Chu dormiría toda la tarde y no iría a ninguna cafetería. Por la noche se encontró con Juan, quien claramente no estaba feliz de verlo, esperando encontrarse con Chu. Juan se recompuso y finalmente le preguntó al chico si se había equivocado y venía a reemplazar a Chu.
Jin respondió que su compañero no podía salir y que lo estaba cubriendo, y cuando le preguntó qué podía hacer por él, el chico dijo que Chu había dejado su cargador en su casa y que se lo había traído. Jin le sugirió a Juan que dejara el paquete en la cafetería y él se lo daría a Chu durante la reunión, pero se negó rotundamente diciendo que simplemente volvería en otro momento y se lo daría. Jin le dio al chico una última palabra, diciéndole que cuidara bien de su hermano. Juan tenía curiosidad por saber por qué el joven decía tales cosas de repente e incluso se lo preguntó en voz alta. Jin respondió que pensaba que Chu era un gran tipo y no quería nada más que lo mejor para él, así que pedía reciprocidad de los demás hacia su compañero. A Juan no le gustó lo que escuchó, así que simplemente le devolvió una frase diciendo que él mismo podía encargarse de todo, pero finalmente agradeció a Jin por su consejo y se fue de la cafetería. El propio Juan le envió a Q el mensaje número 27, que nunca fue leído como todos los demás. Cuando el protagonista se despertó y vio su teléfono, se sorprendió enormemente por tanta atención de Juan, y Sonny mientras tanto se alegraba de que su mago finalmente hubiera dormido lo suficiente y vio que una buena noche de sueño era buena para el chico. Chu llamó apresuradamente a Juan y le dijo que no se había sentido bien ayer, por lo que le pidió a su compañero que lo cubriera en el trabajo, y luego explicó que no pudo responder su mensaje porque se había dormido temprano y profundamente. Acordaron reunirse, y ese fue el final de su conversación. Y la nube de globo rosa le preguntó a su mago con curiosidad cómo había ido la conversación, y le recordó que nunca debía estar nervioso. Al día siguiente, Chu y Jin decidieron ir en ciclomotor con la brisa hacia el mar, pero iban tan rápido que incluso el personaje principal estaba seriamente preocupado. Pero luego, cuando llegaron allí, Chu quedó incluso hipnotizado porque no esperaba ver tanta belleza, por lo que estuvo profundamente impresionado todo el tiempo. Mientras Jin iba por una bebida, el chico se disculpó por conducir tan rápido e incluso se ofreció a tomar un autobús o un tren de regreso, pero Chu se negó porque se estaba divirtiendo, como admitió en voz alta. Jin decidió contarle a su compañero sobre la visita de Juan a la cafetería ayer, pero Juan se le adelantó y dijo que ya lo sabía, y luego comenzó a lamentarse de que estaba desperdiciando los mejores momentos de su vida cazando monstruos, y ni siquiera podía cumplir sus promesas debido a la interferencia del monstruo Chu. Incluso sugirió que era completamente desafortunado y un fracaso total, además de demasiado tonto y aburrido. En un momento, Jin sugirió que la Coca-Cola que estaban bebiendo debía tener alcohol porque Chu estaba actuando un poco fuera de lugar, incluso derramando lágrimas por algo. Jin intentó cambiar de tema, pero Chu comenzó a hablar de otra cosa y luego se distrajo. Escuchó una melodía atractiva que venía del agua y le preguntó a Jin si oía el mismo sonido llegando a sus oídos. Chu comenzó a escuchar la música y en un momento, junto con Sonny, gritaron al unísono que esos sonidos no eran hechos por otro que un monstruo. El protagonista se volvió hacia su compañero y le ordenó que esperara aquí, diciendo que sería peligroso para él en el agua, y agarró una bola de nube rosa y se lanzó a la batalla, y prometiéndole a Jin volver pronto, Chu sacó su herramienta mágica y se apresuró a transformarse en un mago, poniéndose su propio traje sobre la marcha, excepto que esta vez, por alguna razón, el traje de superguerrero era el de una super sirena, aunque en este caso sería más exacto decir un mago sirena. Chu se sumergió inmediatamente en las profundidades del mar sosteniendo su tridente de batalla y nadó hacia la fuente de la melodía que era tan atractiva. Cabe decir que estaba muy satisfecho con los poderes que había obtenido como mago porque esta vez podía respirar bajo el agua y tenía una fuerza considerable. Ahora el protagonista estaba listo para buscar al monstruo y derrotarlo, y hacia allí fue moviéndose hábilmente en el agua con la ayuda de su cola. Miró a su alrededor y notó que este lugar estaba lleno de barcos hundidos, y este hecho lo alarmó. Jin estaba sentado en la orilla esperando a su amigo hasta que una pareja de ancianos se le acercó y le preguntaron por qué estaba sentado allí. El hombre le pidió que ni se le ocurriera entrar al mar, lo que desconcertó a Jin enormemente, y le preguntó al hombre qué quería decirle. Entonces el extraño dijo que el monstruo marino había estado hambriento durante mucho tiempo y sugirió que probablemente estaba buscando una víctima de nuevo, y luego le pidió al chico que tuviera cuidado. Y Chu finalmente encontró la fuente de la melodía e incluso se quedó helado por un momento observando a la inesperada criatura sentada cerca de los restos del naufragio y frotando la caracola con satisfacción. Pero entonces el monstruo Tritón levantó la vista y le ordenó a su invitado que se acercara a él y que hiciera lo más interesante. Y Chu, sin querer, le obedeció. Sonny intentó hacer entrar en razón a Chu diciendo que esto era un asunto peligroso, por decirlo menos, pero su mago ya estaba encantado por el monstruo submarino, e incluso le suplicó que tocara para él de nuevo cuando la caracola que pertenecía al monstruo dejó de hacer sonido. El chico finalmente recobró el sentido porque la brujería había dejado de afectarlo. Chu se apresuró inmediatamente a enfrentarse al monstruo Tritón y lo golpeó con bastante fuerza, después de lo cual rompió la caracola que había estado encantando a víctimas potenciales con su melodía y ya había matado a muchos. El monstruo marino se recuperó un poco de los golpes del mago y el Tritón incluso logró llamar a Chu con algunos nombres desagradables, después de lo cual recibió una porción del golpe brillante del protagonista. El efecto de este último se notó no solo bajo el agua, sino también sobre la superficie del mar, aunque después de su acción, el mago Tritón inmediatamente se convirtió en un chico normal en el acto.
Este chico normal no sabía nadar, por lo que se hundió lentamente hasta el fondo. Estaba perdiendo el precioso aire de sus pulmones, y su conciencia también se estaba desvaneciendo lentamente, nublando la mente del protagonista, y habría muerto si Jin no se hubiera apresurado a su rescate y lo hubiera sacado del otro mundo después de que Chu y Jin fueron a la costa. El protagonista se encuentra repetidamente pensando que cosas extrañas comenzaron a sucederle a su compañero, y en particular, comenzó a cometer muchos errores en su trabajo. Esto se evidenció por el cubo que ya estaba lleno de platos rotos, por lo que Chu estaba seriamente preocupado de que a este ritmo pronto perderían toda la vajilla, así que decidió hablar con Jin para aclarar las cosas. El protagonista le preguntó directamente a su compañero qué pasó el día que fueron al mar, pero Jin no podía concentrarse en absoluto en esta conversación y, por lo tanto, simplemente respondió nerviosamente que no pasó nada. Shu incluso se sorprendió por la respuesta del chico, confesándole a Jin que no recordaba nada excepto que lo había salvado. Y luego le agradeció por salvarlo. El protagonista también compartió con su compañía que había reflexionado sobre su vida y compartió sus pensamientos sobre cómo solía preocuparse de que Juan no pudiera vivir una vida diferente y libre, porque tenía que cuidarlo. Chu incluso suspiró aliviado cuando le contó a Jin su decisión, de que había aceptado que podría no ser exactamente lo que quería en la vida, y entonces añadió que se dio cuenta de que podía sentirse cómodo aún así sin importar el rumbo que tomara su vida. Cuando terminaron de trabajar e iban de camino a casa, empezaron a hablar de reunirse en un bar para tomar algo, pero Chu quería comer algo sabroso, preferiblemente carne, pero entonces centró su atención en el escaparate de la juguetería. A pesar de que Jin le recordó que iban a tomar una copa y una cena deliciosa, el protagonista se fue con su amigo, pero sus pensamientos permanecieron en el escaparate de esa juguetería. Al día siguiente, Chu volvió a la misma juguetería y se quedó mirando un juguete que le llamó especialmente la atención, porque se parecía mucho a su amigo Juan. El tendero se percató de la curiosidad de Chu y miró hacia afuera para invitarlo a entrar, enfatizando que podía mirar e incluso sostener el juguete, pero Chu respondió que estaba bien que solo mirara el artículo que le interesaba. El tendero explicó de forma afable y discreta que sus clientes no tenían que comprar nada porque le complacía que alguien se interesara por sus creaciones, y el protagonista se creyó las agradables palabras del desconocido, entró en la tienda y empezó a mirar las estanterías con atractivos juguetes. Pero se sorprendió a sí mismo pensando que le acompañaban sentimientos extraños, como si hubiera llegado a un lugar muy malo. El tendero vio la reacción recelosa de su cliente y de la misma manera, para llamar la atención, comentó amablemente que estaba un poco incómodo por la forma en que lo miraba y empezó a disculparse por su comportamiento. El maestro le pidió a Chu que no se preocupara y le entregó al cliente un lindo zorro que se parecía mucho a un juguete que tuvo de niño. Así que el protagonista incluso empezó a apretarlo hasta que sintió que una aguja le pinchaba el dedo. Chu automáticamente se llevó el dedo a la boca y dijo que le dolía, y el tendero expresó su pesar y luego explicó que el zorro había sido hecho recientemente y sugirió que tal vez se había quedado un alfiler dentro. Y el protagonista respondió sinceramente que no era nada de qué preocuparse, y añadió que más bien se asustó por lo repentino del pinchazo, y entonces se le nubló la vista. La cabeza le daba vueltas y finalmente se quedó dormido, cayendo en un sueño profundo, y el satisfecho tendero terminó su frase, diciendo que sería bueno tratar la herida mientras seguía sonriendo. Con su sonrisa de araña, después de un rato, Chu abrió los ojos y casi de inmediato se dio cuenta de que estaba en la tienda de marionetas del extraño hombre, y también recordó lo que le había pasado cuando intentó levantarse. Sintió como si hubiera pisado algo, y cuando empezó a levantarse más se encontró llevando no solo un vestido sino la imagen completa de una hermosa muñeca. Así que ahora se preguntaba qué había pasado durante el tiempo que había estado inconsciente. Durante el tiempo que había estado inconsciente,